En Medical Expo, la Feria Nacional de Dispositivos Médicos, queremos hacerte parte de nuestra comunidad de webinarios. Capacítate con nosotros a través del selecto programa que cada viernes traemos para ti. Estamos comprometidos con la industria de la salud. Queremos impulsar tu desarrollo profesional con los temas más relevantes y con la participación de los mejores especialistas en las diferentes áreas del sector, que nos comparten su conocimiento. Trabajamos día a día para brindarte un desarrollo constante. Síguenos y forma parte de nuestra gran comunidad. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero se encuentren excelente. Ya es viernes y nos da mucho gusto saludarlos y contar con su presencia en esta edición 2024 de Webinarios Medical Expo. Mi nombre es Gabriela Cervantes y les doy la bienvenida. Quiero darles un anuncio muy importante para nosotros. Ya pueden hacer su registro a la sexta edición de Medical Expo, que será en Guadalajara, en el Centro de Convenciones Expo Guadalajara, los días 20, 21 y 22 de marzo. De igual manera, en la página podrán hacer su registro a esta sexta edición y el link estará apareciendo en el chat para que puedan registrarse. Les recuerdo que durante la presentación pueden hacer preguntas sobre el tema para nuestra invitada y ponerlas por favor en el chat, y al finalizar la presentación estaremos resolviendo algunas de las dudas o comentarios que puedan tener. Pues ahora sí, les presento y le damos la bienvenida a la licenciada Luz de Fátima Santoyo. Ella es enfermera especialista en terapia intensiva, con diplomados en gerencia de enfermería, investigación clínica e inhaloterapia. Cuenta con 25 años de experiencia trabajando en el Hospital General de Especialidades. Es fundadora y miembro de la Asociación Sonorense de Enfermería Especializada en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, adscrita al servicio de inhaloterapia. Les comparto que la licenciada Fátima representa a la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, quienes agrupan a enfermeras del país interesadas en la capacitación, actualización, modernización e investigación continua en áreas de medicina crítica y terapia intensiva en varios estados de la República Mexicana. Y el día de hoy ella nos acompaña con el tema de intervenciones de enfermería a pacientes con ventilación mecánica en áreas críticas. Licenciada Fátima, le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y le doy el uso de la voz. Adelante. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta presentación. Muy amables por la invitación. Voy a iniciar compartiendo. Bueno, pues un saludo cordial a todos. Les agradezco su presencia este día. Un poquito afónica, pero esperemos que todo salga bien, ¿verdad? Que me escuchen bien. Bueno, pues como decía, el tema es intervenciones de enfermería paciente con ventilación mecánica en áreas críticas. Y bueno, ¿qué tenemos de novedades en cuanto a nuestras intervenciones? A lo mejor van a decir, bueno, ¿qué me va a decir de novedad, verdad? Más que nada es un poquito enfocarnos en cómo se siente un paciente cuando está bajo ventilación mecánica y sobre todo cuál es nuestra sensibilización a ver a un paciente que está sometido en este procedimiento. Entonces es muy importante que tengamos ciertos conocimientos a la hora de que tenemos un paciente crítico y que está sometido a ventilación mecánica, obviamente. Y bueno, ¿qué es la ventilación mecánica? Ventilar a un paciente mediante la intubación endotraqueal o traqueostomía, porque este paciente tiene una discapacidad para ventilar por sí mismo naturalmente. Son pacientes que nos llegan a urgencias, ¿verdad? Con esta urgencia, con esta necesidad de que no pueden ventilar bien, no están saturando bien, tomamos una gasometría y vemos resultados alterados, entonces surge esta necesidad. Asimismo, en pacientes en piso, ¿verdad? Que de repente empiezan y se ponen graves, y hay la necesidad de instalar un tubo endotraqueal en nuestros pacientes. Bueno, eh, nos tocan, ¿verdad? Seguido estamos viendo pacientes que de repente se ponen graves y
iniciamos con este procedimiento. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a tener un paciente ventilado? Pues hasta que se resuelva el problema de salud que lo llevó a perder esa capacidad vital. ¿Qué tanto puede tardar? El menos tiempo posible. Entre menos tiempo tengamos un paciente sometido a ventilación mecánica, pues obviamente que las consecuencias de la intubación o de mantenerlo ventilado, pues van a ser menores. Y bueno, que se resuelva el problema por el cual pusimos este dispositivo. Ahora, ¿quiénes son los que necesitan la ventilación mecánica? Bueno, obviamente un paciente que llega con un Glasgow menor a 8, un paciente con signos de insuficiencia respiratoria grave, con aleteo nasal, labios fruncidos, la boca abierta, está respirando muy alterado, hace ruidos, está ansioso, obviamente, ¿verdad? Agotamiento general y una imposibilidad para el sueño. En trabajo respiratorio, obviamente, se ve afectado, pues un paciente está disneico, está con taquipnea, como decíamos, aleteo nasal, el tiraje intercostal, uso de músculos accesorios, una hipoxemia con una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, un pH menor a 7.25, una acidosis respiratoria, hipercapnia progresiva de una presión arterial de CO2 mayor a 50 milímetros de mercurio en una gasometría. Todos estos son datos de un trabajo respiratorio alterado. Ahora, ¿tiene complicaciones la ventilación mecánica? Sí. Hay riesgos de hipoxemia, de atelectasias, de que el paciente haga broncoespasmos, que presente arritmias, aumento de la presión intracraneal por las presiones que se manejan y traumatismo en el árbol traqueobronquial. Ahora, como enfermera, ¿cuáles son mis intervenciones? Obviamente que nuestras intervenciones van a ser antes, durante y posterior a la instalación de la ventilación mecánica. Obviamente antes, ¿por qué? Porque nosotros somos los que tenemos primer contacto con nuestro paciente y tenemos que observar todas estas señales que nos da que el paciente está requiriendo mucho más oxígeno que el que tenemos en la atmósfera, mucho más oxígeno que a la hora de poner unas puntas nasales, progresamos a mascarilla con reservorio, pero aún así no tenemos una respuesta adecuada en el paciente. Entonces nosotros como primeros en contacto con el paciente nos vamos a dar cuenta que hay que preparar todo, tener todo listo para una iniciación de la ventilación mecánica. Durante, ¿por qué? Porque al instalarse ya nuestro ventilador, los cuidados que vamos a tener van a ser muy específicos, muy importantes y sobre todo para mantener a nuestro paciente con vida. Recordando que ya un paciente con ventilación mecánica bajo sedación va a depender absoluta y completamente de nuestros cuidados y de nuestras medidas de salud. Y posteriormente a la instalación de la ventilación, porque pues al momento de que ya esto ya se resuelve, nosotros como enfermeras vamos a valorar también el momento en el que sabe que el paciente ya está mejorando, ya es hora de retirada, ya es hora de que podamos retirarlo de ventilación mecánica. Bueno, entonces, en todos estos pasos, antes, durante y posterior a la instalación de la ventilación mecánica, ahí van a entrar nuestras intervenciones. Y bueno, como les decía antes, ¿por qué? Porque tenemos que tener preparado todo listo para nuestra intubación, para la intubación del paciente. Conocer todos los pasos, la preparación, la preoxigenación, la premedicación, la inducción, todo lo que se requiera para intubar a nuestro paciente, conocer el equipo, ¿verdad? Saber qué es lo que vamos a utilizar a la hora de intubar al paciente y mantener todo listo para que todo salga bien en una secuencia rápida de intubación y no perder tiempo, ¿verdad? Tener todo listo y para realizar este procedimiento. Ahora, durante la intubación, ¿cuáles van a ser nuestras intervenciones? Bueno, colocar bien al paciente, ¿verdad? Colocarlo correctamente, alineándolo en sus tres ejes. Vigilar que la técnica sea correcta, ¿verdad? La técnica de que va a utilizar el médico, que no contamine el tubo, que todo sea con mucha seguridad, con mucha higiene, ¿verdad?
a la hora de intubar al paciente, ya que el médico terminó de intubar, corroborar la correcta posición del tubo endotraqueal y sobre todo al final una fijación correcta. Ya hizo el procedimiento, ya lo tenemos intubado, ahora hay que checar que la fijación sea correcta. El trabajo en equipo es muy importante. Cada quien podemos ir haciendo alguna actividad. Por ejemplo, uno va a ventilar, el otro va a ir preparando las infusiones, otro va a medicar al paciente y otro mientras va a ir preparando las fijaciones, ¿verdad? Para tenerla lista a la hora que el médico termine el paciente. Entonces, todos trabajando en equipo para lograr que esa intervención sea rápida, sea segura y sea correcta. Ahora, es muy importante recordar que mientras el paciente está intubado, el paciente no habla, no se puede mover, el paciente siente dolor, obviamente, está cansado, se siente encerrado y sobre todo que no puede expectorar. Esto quisiera que lo tuviéramos muy en cuenta, muy presente a la hora de tener un paciente con ventilación mecánica. Porque muchas veces nosotros creemos que al tener un paciente sedado, un paciente con infusiones de analgesia, no siente dolor, a lo mejor no se puede mover y eso lo desespera. El estar respirando por un tubo es como si estuviéramos respirando por un popote, ¿verdad? Y digo, a mí nunca me han intubado, pero yo pienso, o sea, debe de ser algo muy traumático y sobre todo muy desesperante. Entonces, por favor, no pierdan de vista esta diapositiva en la que nos estamos recordando, ¿verdad? Todo lo que el paciente pueda llegar a sentir mientras está intubado. Ahora, en cuanto a la seguridad, bueno, hay que establecer vigilancia continua en el paciente. ¿Qué es esto? Bueno, vigilar siempre el ventilador, estar vigilando las tubuladuras, estar vigilando que haya una correcta expansión torácica, una correcta respiración, ¿verdad? Porque aunque el ventilador nos ayuda bastante con la mecánica respiratoria, bueno, el paciente debe de estar recibiendo estos correctos valores durante la ventilación. Valorar el estado de conciencia y orientación del paciente. ¿Por qué? Porque entre más tranquilo y más sedadito lo tengamos, o sea, llegar a un grado de sedación correcto, el paciente va a estar más tranquilo, lo va a tolerar mejor, se va a adaptar mejor a lo que nosotros queremos estarlo ventilando mejor. Entonces, todo esto tenemos que estar constantemente vigilando y sobre todo valorar el estado psicológico del paciente. Ver su cara, ver que no sienta dolor, que no haga facies de dolor, todo eso es muy importante, que no apriete los puños, o sea, todos esos son señales de que el paciente está sufriendo y pues no lo debemos de tolerar, ¿verdad? No debemos de pasar por alto todas estas señales, tenemos que estar muy pendientes del estado del paciente. Ahora, si el paciente presenta movimientos frecuentes de cabeza, de brazos, de piernas, una desadaptación al ventilador, el ventilador está constantemente sonando, las alarmas, presiones altas, que persiste a pesar de los intentos de tranquilizar al paciente por parte del personal encargado de su cuidado, entonces tenemos que ver que el paciente está en un estado de agitación. Ahora, ¿cómo podemos resolverlo? Obviamente ajustando las infusiones, ¿verdad? De sedación, de analgesia, para lograr que el paciente logre estar tranquilo y adaptado al ventilador. Ahora, ¿qué pasa si no controlamos la agitación? No sé si les ha tocado, pero a los pacientes, pues lo que quieren es quitarse todo, levantarse, arrancarse tubos, sondas, catéteres. En los pacientes, por ejemplo, de tipo coronarios, pueden desencadenar isquemia miocárdica y otras fallas. Entonces, es muy importante controlar al paciente. En estos tiempos en los que, pues, desgraciadamente muchos de nuestros pacientes ya vienen con ciertas adicciones, las dosis que las que habitualmente manejamos en pacientes que no usan drogas, por ejemplo, no son las suficientes. Entonces tenemos que escalar un poquito más en cuestión de dosis para lograr que el paciente logre estar bien sedado y evitar que la agitación se presente en estos pacientes. Algo más que debemos de hacer, controlar los signos vitales. Obviamente, vamos a tener un paciente monitorizado. Si tiene ventilación mecánica,
hay que monitorizarlo en todo lo más posible. ¿Qué es presión arterial? ¿Qué es este normotenso? En la saturación de oxígeno, obviamente, temperatura, todo esto tenemos que tenerlo bien controlado. Fomentar el descanso nocturno, así es. Procurar el descanso nocturno en el paciente por las noches. Casi siempre nosotros, pues estamos ahí todo el día, ¿verdad? Encima del paciente, tomándole signos, poniéndole medicamentos, aspirando. Pero es muy, muy importante fomentar el descanso en las noches al paciente. ¿Para qué? Para que él no se desadapte y no se pierda en el lapso del tiempo, cuando es de día, cuando es de noche. Eso es muy importante. También tener siempre preparado el material y equipo para cualquier eventualidad. Si un paciente lo vemos que tiene agitación y todo, es muy probable o muy posible que el paciente tenga a retirarse el tubo automáticamente. Entonces, si vemos que un paciente está agitado, entonces vale más que tengas preparado tu equipo y material para una posible reintubación, ¿verdad? De urgencia. Claro, no debemos de llegar a esos extremos, pero pues es una posibilidad que tenemos que tener siempre preparado nuestro material y equipo. Ahora, en cuanto a la seguridad, tenemos que ver también si el ventilador funciona. El ventilador está muy alarmado, bueno, hay que checar qué parámetros de programación tiene, si son los correctos y si son los que está el paciente requiriendo. Entonces, el volumen corriente es muy importante su cálculo, el peso ideal corporal, ¿verdad? De 10 a 12 mililitros. En otros hospitales también usan de 7 a 8 mililitros por peso. Es muy válido. Cada quien tiene su método para obtener su volumen corriente. El que utilicen es el correcto, está bien para mí. La frecuencia respiratoria de 12 a 13, ¿ah? Una concentración de oxígeno de 100% al inicio, que obviamente esto va a ir en decremento, ¿verdad? Dependiendo de la gasometría, dependiendo de la saturación del paciente. Pero para empezar, para inicio, siempre usar el 100%. Esa es mi recomendación, porque muchas veces no tenemos una gasometría en la mano, no tenemos un monitoreo adecuado en el momento de una saturación. Entonces, si no tenemos la certeza de cuánto está saturando nuestro paciente en ese momento, obviamente que su requerimiento debe ser mayor al 21%. Entonces, nos lo llevamos a 100% de inicio y poco a poco ir retirando esa concentración hasta lograr la menor posible. La relación IE de inspiración-expiración de 1 a 2. El modo ventilatorio siempre asisto control, ¿verdad? Para iniciar. Una sensibilidad de 1 a 3, un PIP de 5 y una presión límite de 20 a 30. Estos son en cuanto a parámetros básicos en la producción. Otra de las cuestiones de seguridad que debemos de mantener siempre en vigilancia son las tuberías sin agua de condensación. Esto es muy común que se llenen las tuberías de agua. Hay que estar constantemente vigilando y vaciando esta agua, ¿verdad? Haciendo movimientos y tratando de tirar en la mayor parte de esta agua que se concentra en las tuberías. ¿Por qué? ¿Qué pasa si las dejo ahí? ¿Qué pasa si se mantienen constantemente húmedas? Bueno, recordemos que con el movimiento, ¿verdad? Esa agua tiende a entrar a nuestro paciente de regreso. ¿Y qué es lo que puede causar? Pues neumonías, ¿verdad? El líquido que se concentra ahí tiende a entrar, como les digo, y es una de las principales causas de neumonías. Entonces, es muy importante mantener estas tubuladuras sin el agua de condensación. Vigilar el nivel del tubo endotraqueal y la presión del CUF o del globito. Si no tenemos la manera de medir la presión del globo, bueno, nosotros lo hacemos pues a la antigüita, ¿no? Tocando el globo y verificando que es con un llenado completo o con un llenado correcto. Si tenemos una jeringa medidora o tenemos un dispositivo para medir la presión del globo, perdón, eso sería excelente. Y pues hay que estarlo utilizando, ¿verdad? Una vez por turno, por lo menos, checar la presión del globo y checar que no esté desinflado. Como les decía, controlar la presión del globito cada 8 horas por turno.
mantener la presión del globito entre 18 y 22 milímetros de mercurio y sobre todo aspirar la boca del paciente antes de desinflar el globito. Siempre, siempre hay que aspirar la boca porque toda esa secreción que se mantiene en la boca tiende a irse hacia nuestros bronquios porque se desinfla el globito, ¿verdad? Entonces, siempre aspirar la boca. En cuanto a seguridad, tenemos también el uso de sujeción, solo en situaciones clínicas apropiadas y no como rutina. O sea, no todos los pacientes que sometemos a ventilación mecánica requieren de sujeción. ¿Estamos de acuerdo? A los pacientes que tienen cierta agitación, que inmediatamente se llevan la mano al tubo, ¿verdad? Se quieren sacar las cosas, de repente se despiertan por cualquier movimiento o cualquier estímulo que les hagamos y tienden a despertar rápido. Hay unos que no, que los tocas y los mueves, les hablas y lo toman con más calma, pero hay unos que no, que inmediatamente tienden a quitarse el tubo, a quererse quitar el tubo. Entonces, con ellos es muy recomendable el uso de sujeción, pero como les digo, solamente en situaciones clínicas apropiadas y no como una rutina, no como generalizar a todos los pacientes con ventilación mecánica, hay que sujetarlos, no. Si se usa como debe optimizar la seguridad del paciente, su comodidad y su dignidad. Mantener las sujeciones que no lastimen la piel, que no queden marcados, ponerle cierto acolchonamiento en las manos para que a la hora de que ellos jalen o algo no se lastimen y no se queden marcados. Vigilar ajuste de las muñequeras y las vendas y no utilizarse más de 24 horas. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero si un paciente continúa con su estado de agitación, que es muy difícil control, bueno, ahí sí se valoraría su uso más de 24 horas. En cuanto a la seguridad, también tenemos que implementar medios de fijación de tubos y cánulas traqueales más seguros y menos traumáticos. Obviamente que también se han presentado úlceras por presión por mala fijación de tubo. Utilizamos demasiadas cintas o ciertos fijadores que son demasiado grandes y que tienden a traumatizar la cara del paciente. Entonces tenemos que utilizar lo menos traumático posible, lo menos que se pueda apretar, lo menos que se pueda lastimar el panel auricular, las comisuras labiales. Siempre tenemos que tener el tubo fijado justo en medio y no en las comisuras porque es donde se producen estas lesiones. También, como medida de seguridad, mantener una bolsa de reanimación manual o conocido por todos como AMBU, conectada al oxígeno junto con la cama del paciente, porque ocurre una desconexión, ocurre alguna falla en el equipo, ¿verdad?, de ventilación mecánica, inmediatamente podemos hacer uso del AMBU y ventilar a nuestro paciente en lo que se cambia el equipo o se ve la falla que tenga el equipo y todo, pero nosotros ya tenemos controlada la situación. ¿Por qué? Porque tenemos ahí justo a un lado del paciente una AMBU, una bolsa bajo la mascarilla con la que podemos ventilar a nuestro paciente. Aumentar la concentración de oxígeno al 100% de 3 a 5 minutos antes de aspirar por tubo endotraqueal. Hay veces que se nos olvida. Vamos a aspirar a nuestro paciente y nos pasamos por alto este detalle. ¿Y qué pasa? Al momento que aspiramos al paciente, si un paciente muy lábil o que es muy receptivo a la hora de que nosotros lo desconectamos por un momento para poder aspirar y la saturación se viene abajo. Entonces, es muy importante preoxigenar al paciente al 100% unos minutos antes de aspirar por tubo endotraqueal. Y pues afortunadamente en los equipos, ahí tenemos un botón en donde dice aspiración al 100%, oxígeno al 100% por 2 minutos, que se pone justo antes de aspirar al paciente, inmediatamente el ventilador oxigena al paciente al 100% por 2 minutos y solo se quita. Entonces es fácil, lo único que tenemos que hacer es recordar, hacerlo antes de la aspiración. ¿Listo? Muy bien. También es muy importante saber si las tomas de oxígeno sirven. ¿Por qué? Porque muchas veces sí las tenemos en la habitación de los pacientes, en su cama, pero no tenemos la seguridad de que estas funcionen. Y a la hora que tenemos una emergencia,
queremos utilizarla, queremos prenderla, ponerlo, conectar al paciente y resulta que las tomas no sirven. Entonces, es muy importante llegar y a la hora de revisar todo el entorno del paciente, checar que nuestros equipos estén funcionando adecuadamente, tanto como la toma de oxígeno, como que el aspirador también sirva, que aspire, ¿verdad? Que esté funcionando adecuadamente. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que llegamos, queremos aspirar urgente a un paciente y resulta que el aspirador no funciona? Tenemos, hey, tráeme otra toma, de aquí que conecta la toma, vuelven a hacer las pruebas y todo, ya se perdió tiempo valioso. Entonces, que estas revisiones sean de rutina y sean antes de iniciar los cuidados con el paciente, ¿verdad? Para que tengamos una seguridad de que todo está funcionando adecuadamente. Y sobre todo, y este punto es muy importante, que la enfermera esté despierta, que haya tomado su cafecito, ¿verdad? Que esté bien preparada para lo que pueda pasar. No solamente en áreas críticas, como les decía, también en piso sucede que de repente nuestro paciente se pone mal, entonces tenemos que estar bien despiertos y habernos tomado nuestra tacita de café. Eso es muy importante. Y aquí en esta foto le pongo ahí a quién está vigilando. ¿Quién está viendo la enfermera? Está viendo los monitores, el ventilador, sus bombas de infusión. Claro, tenemos que estar vigilando todos estos aspectos, pero lo principal o lo que no se nos debe de olvidar es la observación a nuestro paciente. Sí, es cierto que estamos rodeados de muchos equipos biomédicos muy interesantes y cada vez con mucho más tecnología, pero el hecho de estar revisando a nuestro paciente, de verlo, de observar si tiene secreciones, su mecánica respiratoria, la coloración que tiene el día de hoy, todos los signos en general de nuestro paciente es muy importante. Entonces, la vigilancia debe de ser tanto el equipo biomédico, todo lo que conlleva, todas nuestras infusiones, estar pendiente de nuestro monitor y todo, pero no perder de vista a quien debemos estar vigilando constantemente, la coloración, la saturación, la forma de la respiración de nuestro paciente. Y ahora, bueno, continuando con las intervenciones de enfermería, como les decía, ¿cuáles son las intervenciones de enfermería en un paciente crítico? Es el proceso que se considera el conjunto de competencias, comportamientos que incluyen conocimientos, habilidades que permiten promover, restaurar la salud y prevenir las enfermedades, aliviando el sufrimiento. Ahora, ¿quiénes son las que imparten estas intervenciones en un paciente crítico? Somos todas, como les decía, no solamente enfermeras intensivistas, también en piso se nos pueden presentar cuestiones de pacientes con gravedad, pacientes críticos, de un momento a otro se ponen mal y nos convertimos así como la Mujer Maravilla, ¿verdad?, en una enfermera intensivista. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento, sabemos nuestras competencias y tenemos las habilidades. O sea, a todos en la escuela nos enseñaron cómo aspirar, cuál es el proceso de la intubación, cuál es el proceso para, a lo mejor no tenemos todos el mismo conocimiento a la hora de programar un ventilador, ¿verdad? Pero la práctica hace al maestro. Acérquense a las áreas de inhaloterapia, acérquense a los ventiladores, conózcanlos, muévanlos, no les tengan miedo. Cualquiera de nosotras podemos se nos puede presentar un caso de estos y tenemos que estar listas, preparadas y tener el conocimiento para llevar a cabo las intervenciones. Y bueno, en cuanto a las intervenciones de higiene en el paciente intubado o bajo ventilación mecánica, tenemos la limpieza de la vía aérea. Esto es muy importante, mantener limpia la vía aérea. Obviamente, el insertar un tubo endotraqueal, ¿verdad?, en el paciente es un cuerpo extraño que obviamente a ese cuerpo extraño el cuerpo va a reaccionar. ¿De qué manera? Bueno, con una hiperactividad bronquial. Muchas veces es severa, muchas veces no es tan severa, pero siempre
el paciente va a tener secreciones. Es muy extraño que un paciente intubado con 1, 2 o 3 días de intubación no presente secreciones. Entonces, va a ser necesaria una limpieza en la vía aérea como medidas de higiene. También revisar los campos pulmonares en busca de ruidos adventicios. ¿Qué son estos ruidos? Bueno, que haya un broncoespasmo, estertores, sibilancias, hipoventilación, ¿verdad? Entonces, es muy importante auscultar los pulmones del paciente, ver si no tenemos alguna anomalía a la hora de la ventilación, porque si bien es cierto, como les decía, que hay equipos muy buenos ventiladores con alta tecnología y inteligentes, eh, el, el pulmón del paciente es el que nos va a dar la pauta para ver cómo va a ir la saturación, cómo va a ir la ventilación perfusión, ya es cuestión ya anatómica del paciente. Entonces hay que checar que los campos pulmonares estén libres de estertores, de sibilancias y que no esté bien colocado el tubo para que no haya sitios de ventilación. La limpieza bucal y nasal es muy importante, ¿verdad? El aspirado, el lavado, el aseo con soluciones antisépticas y sobre todo que no se nos olvide aspirar la nariz, porque se van a sorprender de la cantidad de secreción que hay en la nariz del paciente, porque muchos pacientes cursan con una sinusitis, entonces también por la colocación de sondas nasogástricas tienden a tener demasiado moco en la vía nasal. Entonces hay que aspirar tanto la boca como la nariz, que no se nos olvide. Y la vigilancia de la piel peribucal en busca de lesiones y su prevención. Si vemos que el tubo del paciente ya está haciendo una lesión, hay que procurar moverlo de lado para que ya no esté tocando la misma parte donde se va haciendo más y más grandes las lesiones peribucales en el paciente o prevenirlas, ¿verdad? Dice, atención, por favor no realizar lavado bronquial o aspiración por rutina. Antes llegábamos, antes de hacer cualquier cosa, preparar jeringas para lavado, sondas, gasas, guantes. ¿Por qué? Porque en cuanto llegue hay que hacerle lavado bronquial a mi paciente. Ahora no. Ahora hay que valorar ese lavado bronquial en base a las necesidades del paciente. Ya no se hacen cosas por rutina, se hacen cosas por observación, por planeación. Entonces, si el paciente lo requiere, se realiza, pero ya no por rutina. ¿Entendido? Se debe de valorar antes mediante la auscultación de manera visual. Si vemos que en el tubo hay presencia de secreciones, hay que realizar la aspiración. Si vimos que son demasiado viscosas las secreciones, que no es posible aspirarlas de manera normal, entonces se decide instilar agua, solución fisiológica, perdón, se instila por el tubo endotraqueal y se realiza la aspiración para que haya un correcto aseo, ¿verdad? Bronquial o aspiración. Pero ya no por rutina. Ahora, la limpieza bucal, como decíamos, la secuencia es primeramente la boca y posteriormente el tubo. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les decía, en la boca se juntan demasiadas secreciones y a la hora de hacer cualquier movimiento del tubo, estas tienden a bajar y provocar neumonías, provocar infecciones, ¿verdad? Relacionadas a la ventilación mecánica. Entonces, primeramente aspirar la boca y posterior el tubo. Obviamente vamos a utilizar dos sondas, una para la boca y una para el tubo, en el entendido que la boca, ¿verdad?, se considera lugar sucio y en el tubo de manera estéril, ¿verdad?, con técnica estéril y una sola vez, utilizar la sonda una sola vez, aspirar, y desechar la sonda. En esto me refiero a que no se vuelva en otra ocasión. Con esa misma sonda podemos aspirar una, dos o tres veces según el requerimiento del paciente, pero al terminar el procedimiento, esta se retira y se desecha. Es muy importante anotar las características de las secreciones. En nuestra nota, aspiré al paciente y obtuve secreciones
sanguinolentas, por ejemplo. Porque es importante, pues, para tener conocimiento de que hay que tener cuidado a la hora de hacer la aspiración, hacerla con un poquito más de suavidad. ¿Por qué? Porque probablemente se lesionó el tejido del paciente, ¿verdad? Bueno, la compañera vio sangre en las secreciones, para la próxima vez que haga una aspiración, hacerla más suave, ¿verdad? Y mejoró las características de las secreciones, ya no son sanguinolentas, ya son transparentes, o ya no son amarillas, ya no son verdosas, ahora ya son blancas. Quiere decir que ha habido una progresión y que se ha ido a la mejoría, o al contrario, ¿verdad? Todo esto se nota en las características de las secreciones, y es muy importante pasarnos la información de una enfermera a otra. Reportar cualquier cambio y evento durante la aspiración. Por ejemplo, si mi paciente a la hora que lo quise aspirar presentó una desaturación severa, es muy importante comunicarnos entre profesionales y decir, ¿sabes? Cuando yo realicé la aspiración de mi paciente, el paciente se desaturó inmediatamente, o presentó cianosis, presentó bradicardia, o, ¿sabes qué? Me cayó el paro a la hora de que quise aspirarlo. Todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo intente realizar estos procedimientos, voy a estar pendiente de que mi paciente no desature, de que mi paciente no presente cianosis, o si está en peligro de una bradicardia o un paro. Bueno, valorar muy, muy bien el procedimiento que voy a realizar. Si no es necesario desconectar a mi paciente, si el paciente no tiene secreción y todo, no va a realizar el procedimiento. ¿Por qué? Porque tengo el peligro de que el paciente tenga consecuencias graves. En cuanto a la limpieza bucal, también utilizar cepillo y pasta dental. Claro que eso se puede. Nosotros aquí en el hospital utilizamos el cepillo, la pasta dental. La clorexidina, bueno, si se consigue, adelante, ¿verdad? Si no, pues cualquier enjuague bucal se puede instilar en la boca del paciente y aspirar, enjuagar, y con eso se realiza muy bien la paseo bucal, la limpieza bucal. Cepillar dientes, el paladar, la lengua, los carrillos sin miedo. Muchas compañeras a la hora de hacer este procedimiento les da miedo lastimar al paciente. Bueno, hay que hacerlo suave, ¿verdad? Hay que hacerlo, procurar quitar lo mayor posible, la cantidad posible. En pacientes intubados casi siempre tienden a llenar la boca de secreción, ¿verdad? Y secreción fea y todo esto. Entonces hay que hacerlo, hay que cepillar los dientes, el paladar, la lengua, sin miedo, pero suave, ¿verdad? Así como quisiéramos que nos lo hicieran a nosotros. Y posteriormente aspirar todo el resto, lo que haya sacado, todo el resto se respira, se enjuaga, ¿verdad? Con solución fisiológica o con agua destilada. La higiene oral en los pacientes es de suma importancia, pero en muchas ocasiones es obviado porque se considera que es una cuestión minúscula que no requiere cuidado especial. A muchos profesionales de la salud les resulta desagradable proporcionar dicho cuidado. ¿Reconocen algo? A muchos profesionales, ay, no, yo no puedo hacer cualquier cosa menos lavarle la boca a mi paciente. ¿Y por qué? Porque sienten pues no les gusta, ¿verdad? Sienten que es muy desagradable. Así también como la aspiración de secreción. Pero pues es importante, es muy, muy, muy importante realizar todos estos cuidados. En cuanto a las intervenciones ventilatorias, tenemos que los parámetros deben de ser acordes al peso ideal corporal del paciente y a su evolución. La ventilación mecánica tiene que ser dinámica, tiene que ser cada día procurar retiro un poco del FiO2, que no esté tan alto, procurar que los parámetros sean a la tendencia al retiro, ¿verdad? De la ventilación mecánica. No eternizar los parámetros con un paciente desde el día que llegó hasta que el día que se vaya a ir, o sea, con los mismos parámetros. Esto tiene que ser muy dinámico. Por eso nosotros todos los días llevamos un control de todos los cambios que existen en la programación del ventilador, y así vamos viendo si el paciente va en una buena evolución, que nos lo dice, bueno, bajar FiO2, bajar el PIB,
todo esto, la frecuencia respiratoria, el cambio de modalidad, todo eso nos va diciendo que nuestro paciente va evolucionando correctamente o si está tendiendo a retroceder. Lo ideal es que vaya evolucionando, ¿verdad? Y que los días de ventilación mecánica se vayan acortando. Ahora, humidificar y calentar el oxígeno y evitar que esté demasiado caliente, que queme la vía aérea o demasiado frío y reseque la mucosa y provoque hemorragias. Todo esto es muy importante. El uso de la cascada, de circuitos calentados. Esto es tratar de que la ventilación sea lo más natural posible, ¿verdad? El uso de nariz artificial y todo esto es muy, muy importante para que el aire que entre al pulmón no entre demasiado frío, que no provoque que se resequen las secreciones. Entonces, es muy, muy importante todo esto. Evitar que la ventilación mecánica se prolongue más de 14 días. ¿Qué más quisiéramos, verdad? Que llegue el paciente, lo intuben y en 2, 3 días salga adelante, lo podamos extubar. Es, es lo ideal, sería lo ideal. Pero pues desgraciadamente hay pacientes que se quedan ahí, como les decimos nosotros, se quedan pegados al ventilador por muchos días. Entonces, tenemos que evitar lo más posible que esto suceda. Procurar que el paciente mejore en su padecimiento, ¿verdad? Que se defienda, que haga lo que el cuerpo haga lo que tiene que hacer para poder retirar el ventilador lo más pronto posible. Y como les decía, el monitoreo de signos vitales, muy importante, la pulsioximetría, todos los pacientes con ventilación mecánica deben de estar vigilando constantemente la pulsioximetría a la hora de hacer cualquier procedimiento, cuál es el baño, cambios de posición, ¿verdad? Que lo lateralizamos, que esto, que lo otro, siempre con el oxímetro. Muchas veces tengo compañeras que llegan y quieren bañar al paciente, retiran absolutamente todo el monitor, pulsioximetría, todo, y se queda sin nada el paciente con ventilación. Entonces, si le pasa algo al paciente, ¿cómo se pueden dar cuenta si retiraron todo? Entonces, yo les recomiendo dejar el oxímetro puesto o tal vez el monitor puesto, ¿verdad? Y está pendiente de los cambios que haga el paciente a la hora de movilizarlo, a la hora de cualquier cosa, cualquier procedimiento que hagas, nunca dejar de monitorizar al paciente. La capnografía también muy importante y llevar un registro de los cambios de los parámetros y modos de ventilación que ya les expliqué. Ahora, ¿los gases arteriales son útiles? Claro que sí, son muy útiles, sobre todo a la hora de decidir qué hacer con el paciente. Si se va a intubar, si no se va a intubar, si vamos a retirar ya el ventilador o si vamos a hacer algún cambio en los parámetros de ventilación. Ahora, cuando se toma una gasometría, tomar una muestra antes de iniciar la ventilación mecánica, 30 minutos después de haberla instalado y realizar variaciones de los parámetros del ventilador según los resultados. O sea, ¿para qué tenemos una gasometría si no vamos a aplicar los resultados, verdad? Ver gasometría y en base a eso hacer las diferentes modificaciones que por lo general lo hacen los médicos, ¿verdad? A nosotros casi no hacemos modificaciones en el ventilador, a no ser que sea algo muy obvio, ¿verdad? Por ejemplo, que el paciente está saturando al 100% y tenemos al 100% de FIO2. Hey, doctor, voy a bajar a FIO2 de 20 en 20, por ejemplo, y para ver qué tanto tolera el paciente, está al 100% y saturando al 100%. Entonces, yo misma hago la modificación, nada más aviso al médico tratante, ¿verdad? Para que tenga conocimiento. Pero en general, los demás parámetros son los médicos los que realizan los cambios. Tomar de muestras de sangre arterial siempre que se realicen cambios en los parámetros de ventilador y según la indicación. Ya hiciste modificaciones, sí. Bueno, por lo general, al siguiente turno, a las horas, se realiza otra gasometría para checar que estos cambios que se realizaron fueran correctos y que haya una correcta adaptación del paciente a estos cambios. ¿Qué más vamos a valorar? La expansión pulmonar, los signos de aumento del trabajo respiratorio, ¿verdad? Que un paciente, que veamos que el tórax sí expande, ¿verdad? Correctamente, que no expande un solo lado y el otro no, o sea, una asincronía torácica, que la aparición de agregados, por ejemplo,
sibilancias, como decíamos, estertores, hipoventilación, todo esto hay que estarla valorando. La frecuencia respiratoria, por lo general nosotros manejamos cierto parámetro de frecuencia respiratoria, pero en el monitor se ve una frecuencia respiratoria distinta. Hay que ver eso, o sea, si el paciente está despierto y está haciendo respiraciones, muchas veces no podemos entregar el volumen adecuado, ¿verdad? En el paciente que está respirando por sí mismo. Necesitamos que el paciente esté bien sedado y un signo de que está despierto, pues obviamente es la frecuencia respiratoria alterada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, checar que el paciente esté bien sedado y que vuelva a la frecuencia respiratoria que nosotros le tenemos programada. Y coordinación del ventilador con el paciente. Si el paciente está luchando con el ventilador, no están de acuerdo, las alarmas están disparadas, hay mucho ruido con el ventilador, están constantemente sonando, hay una falta de coordinación de ventilador-paciente. En su mayoría es porque no hay una correcta sedación, una correcta analgesia en el paciente. Hay que mantenerlos tranquilos, que no se agiten, que no se angustien. Entonces hay que estar constantemente valorando este aspecto en la ventilación del paciente. Dice, otras medidas para tomar en cuenta, dice, procurar un nivel de sedación de un Ramsay 3-4. ¿Cuál es este? Que el paciente tú le hables, ajá, señor, Francisco, ¿cómo está? Él abra los ojos, se vea y se vuelva a quedar dormido tranquilo. O sea, que no se agite, que no se quiere quitar las cosas. Eso es una sedación ideal. Que el paciente despierte, que sí esté reactivo, pero tranquilo, ¿sí? La movilización frecuente y evitar las lesiones por presión. No porque un paciente esté bajo ventilación mecánica, olvídate de moverlo. No, el paciente sí se puede mover manteniendo bien fijo el tubo, ajá, teniendo la seguridad de que el tubo y las tubuladuras todo esté bien a la hora de mover al paciente. Obviamente que lo vamos a hacer entre varias personas, ¿verdad? Porque un paciente ya con monitor, con ventilación, con sondas, catéteres, todo esto, tenemos que ayudarnos de los compañeros. Así, ¿sabes qué? Necesito mover a mi paciente, tú por favor encárgate de la vía aérea, tú encárgate de las sondas, tú de los catéteres, y hacer la movilización con calma, tranquilo, con todas las medidas de seguridad, pero hay que mover al paciente. ¿Por qué? Porque evitar las lesiones por presión, que es una de las principales complicaciones de un paciente a la hora que se encuentra con ventilación mecánica. El baño diario completo y cambio de ropa de cama, claro que se puede hacer. La única contraindicación que yo le vería a este procedimiento es una inestabilidad hemodinámica. Paciente con bradicardia, que a la hora que lo mueves empieza con bradicardia, con desaturación, con cianosis. Es imposible mover a un paciente que está demasiado crítico. Bueno, ahí se omitiría este cuidado, pero mañana se valoraría si se realiza o no. Pero el baño diario, el cambio de ropa de cama es muy, muy importante, la higiene en nuestros pacientes. La nutrición, los cuidados de la piel, claro que sí, todo el tiempo después del baño. La nutrición es muy importante, que nuestros pacientes no se desnutran, que siempre reciban alimento balanceado, ¿verdad? Y los cuidados de la piel. La posición semifowler de 45 grados, esto es muy importante, mantener la elevación de la cama. Hay ocasiones en las que no se puede realizar por lesiones en las cervicales o columna vertebral, son casos muy especiales. Pero en general a cualquier paciente que tenga ventilación mecánica, por favor, en posición semifowler 45 grados. Cambios de posición, sí, y pronar, sí, si es necesario. Ahora con la pandemia vimos que esta práctica fue muy, muy utilizada, ajá, y que fue también una manera muy importante de mejorar la saturación en el paciente, el que el paciente lo pronara. Todavía tenemos ciertos casos en los que tenemos al paciente, a pesar de FIO2 altos, de PIB altos, no se mejora la saturación y optamos por pronar al paciente. Todo con medidas de seguridad y el trabajo en equipo, ¿verdad? Entre varias personas para lograr el cambio de posición y con mejoras y con éxito, ¿verdad? En este cambio de posición.
Auscultar al paciente es otra de nuestras intervenciones, ¿verdad? Que muchas veces se nos olvida. Auscultar los sonidos respiratorios cada 2 horas para verificar si la ventilación es eficaz en ambos campos pulmonares. Cada 2 horas. ¿Cuánto es esto? 3 o 4 veces por turno. ¿Y cuántas veces lo hacemos? Muy pocas, ¿verdad? A lo mejor hay gente que lo hace una vez, al inicio del turno y al final del turno. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer su nota dice campos pulmonares ventilados o campos pulmonares con presencia de secreciones en su nota, enfermería. Pero, ¿cómo puedes hacer una nota de enfermería con una sola auscultación al inicio del turno? Entonces, yo les recomiendo hacerlo por lo menos 2 veces al turno. Tienes un paciente con ventilación, ve y ausculta los campos pulmonares y comenta al siguiente turno cómo los escuchaste para ver si hubo una mejoría o un retroceso. La disminución de los ruidos respiratorios puede indicar acúmulo de secreciones y atelectasias. O sea, ¿por qué no está ventilando mi paciente? ¿Por qué no está llegando aire? Muchas veces es acúmulo de secreciones y hay una mejoría después de la aspiración, claro que sí. Tú te vas a dar cuenta que a la hora que lo auscultaste, hiciste tus procedimientos de aspiración de secreciones y lo volviste a escuchar y una mejoría. Entonces, o sea, sí funcionan mis cuidados, mis intervenciones, sí están surtiendo un efecto en el paciente y obviamente esto va a la mejoría. Imagínate, lo haces tú, lo hace tu compañera, lo hacen todos los turnos. Entonces, esta mejoría es muy, muy importante solamente por haber dado los cuidados adecuados y tus intervenciones adecuadas. Es importante auscultar después de manipular el tubo endotraqueal, cambios de sujeción, correcciones en el nivel del tubo, el aseo de la boca, después de nebulizarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces a la hora de que hicimos algún cambio en la fijación, lo movimos un poco y todo, de repente se fue hacia un lado el tubo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Auscultando. Nos auscultamos al paciente, que todo quedó bien ventilado, todos los campos, todo está bien, perfecto. Hicimos aseo de la boca y todo, es auscultar al paciente. Pusimos una nebulización, obviamente esa nebulización tuvo un efecto en cómo soltó secreciones y todo lo auscultamos, hay que aspirarlo. Entonces, ¿cómo nos ayudamos con la auscultación? Como vemos, es muy, muy importante. El pulso oxímetro, medición no invasiva de oxígeno transportado por hemoglobina. Todos los hospitales lo tenemos, inclusive nosotros traemos uno ahí, ¿verdad? En la bolsa, siempre poner el pulso oxímetro al paciente para conocer su nivel de oximetría. Eso es muy importante. A la hora de trasladar a un paciente también que está intubado, siempre llevarlo con un pulso oxímetro para ir viendo y checando que todo vaya bien en el traslado del paciente. La vigilancia de la saturación de oxígeno es un método no invasivo para vigilancia de oxígeno, de la saturación parcial de oxígeno. Permite una observación continua, es un método muy preciso cuando se usa adecuadamente. Una mala perfusión tisular de los dedos produce bajos flujos pulsátiles y por tanto una mala señal. Obviamente cuando el paciente está hipotenso, ¿verdad? O bradicárdico, hay una mala señal, no tenemos una cifra real, se puede decir, en la pulsioximetría, pero pues sin embargo ahí es donde entramos con la gasometría, ¿verdad? Para conocer un nivel ya más exacto del oxígeno en sangre. Rotar el dedal cambiando de dedo con cierta frecuencia, eso es muy importante, ¿verdad? Un día lo tuve en el dedo índice, al otro en el anular, y estar moviendo la posición del oxímetro. Esto para evitar dañar la piel del paciente, ¿verdad? Y tener una buena señal. La capnografía también en muchos hospitales está, la tenemos disponible. Indica que el paciente intubado y ventilado, alteraciones en cuadros pulmonares y funcionamiento defectuoso del ventilador. Señala las concentraciones de CO2 inhalados y expirados. El CO2 solo está presente en el gas expirado y este es transportado a los pulmones a través de la circulación venosa como resultado de la respiración o del metabolismo celular. Eso es muy importante saber el nivel de CO2 en paciente. CO2 exhalado. Esta frase
la quise poner ahí como un foquito rojo. Dice, todos los pacientes críticos tienen derecho a no sentir dolor. Imagínense, todos los pacientes por lo general los tenemos intubados, los tenemos con sondas, con catéteres, los movemos de un lado a otro, el paciente siempre presenta dolor. Y en los pacientes críticos, casi siempre decimos, ay, ya tiene una infusión de fentanilo, de sulfentanilo, ya tiene medicamentos para que no sienta. Sin embargo, no hay que perder de vista que el paciente aún con todo esto puede presentar dolor. Tenemos que estar muy, muy pendientes de ellos, de que no tengan fases de dolor, que no se alteren sus signos vitales. Todo esto nos va a decir que el paciente tiene dolor. Entonces, hay que tratarlos con cariño, tratarlos con respeto y sobre todo estar vigilando que el paciente esté que aún en estado crítico sabemos que, bueno, su estado es muy, muy delicado, tenemos que tenerlo lo más cómodo posible. Bueno, esta es una foto de algunas pasantes que han sido aquí alumnos de nosotros en el hospital. Ahí estamos con algunos pasantes, los que les damos también ciertas clases verdaderas. Complicaciones de la ventilación mecánica. Obviamente que hay ciertas complicaciones. Hay neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Hay asincronías ventilatorias, extubación no selectiva o autoextubación, neumotórax, atelectasias, problemas mecánicos o falla en la fuente de gases o del ventilador, problema con las tubuladuras, errores de programación, fugas, lesiones traumáticas de la vía aérea. Todas estas son complicaciones durante la ventilación mecánica. Entonces, no todos miel sobre hojuelas. Tenemos ciertas red flags ahí que de repente nos aparecen durante la conexión de los pacientes. La obstrucción del tubo por acodadura o secreciones, la intubación bronquial selectiva, que es cuando el tubo se va hacia nada más hacia un bronquio, por lo general bronquio derecho, broncoespasmos, infecciones, estenosis subglótica, lesión pulmonar crónica y alteraciones psicológicas. Aquí alguna anatomía de una enfermera, miren. Todas las características debemos de tener las enfermeras. Como les decía, el trabajo en equipo es muy importante a la hora de tener un paciente crítico con ventilación mecánica. Cada quien haciendo sus funciones, ayudándonos a que el paciente podamos movilizarlo, podemos realizar aspiración de secreciones. El trabajo en equipo es muy importante. Ahora, no como yo soy enfermera de muchísimos años, no me ayude, yo no necesito ayuda, claro que sí. Ayúdame, tú ventila, tú aspira, tú esto, tú lo otro, tú fíjate en el monitor y entre todos realizar un trabajo correcto, un trabajo limpio, ¿verdad? Para mantener al paciente lo mejor posible. Como les decía, los equipos médicos ahora con muchísima tecnología, cada día más avanzados, claro que sí, hay que confiar en los equipos, ¿verdad? También presentan fallas, no son infalibles, pero nuestra vigilancia continua debe estar siempre también en nuestro paciente. La movilización, la monitorización del paciente es muy importante para que lograr que esté cómodo lo mejor posible, que sus días de estancia en la UCI sean inolvidables, pero no por el maltrato, ¿verdad? Sino porque siempre los tratamos bien, siempre los tuvimos limpios, cómodos, sin dolor, ¿verdad? Y sobre todo atentos a sus necesidades. La aspiración de secreciones es un procedimiento de rutina en los pacientes ventilados. Como les decía, el hecho de tener un tubo instalado en la garganta, ¿verdad? En el bronquio, siempre va a producir secreciones. Estar muy pendientes de estar aspirando continuamente a nuestros pacientes. Evitar el que se presenten tapones en el tubo endotraqueal. Y todo esto lo podemos evitar mediante nebulizaciones, ¿verdad?
el circuito calentado, la cascada, constantemente aspirar, nebulizar. Es muy importante el uso de filtros, ¿verdad? Para calentar el aire y humidificar las secreciones. Entonces, todos estos son cuidados muy importantes. En cuanto a la retirada de la ventilación, es una medida importante la terapia intensiva. Se utilizan varios términos para definir este proceso. Puede dificultar la evaluación de simulación de los diferentes modos y protocolos y el pronóstico. El destete es un término. Destete se refiere al proceso de transición de la ventilación artificial a la espontánea en los pacientes que permanecen en ventilación mecánica invasiva durante un tiempo superior a las 24 horas. Ahora, ya vimos el antes de nuestras intervenciones, el durante, y ahora vamos a ver las intervenciones después de la ventilación, y que es el momento en que ya el paciente ya está mejor, ya satura mejor, tiene frecuencias respiratorias adecuadas. Ahora vamos a iniciar con el modo de destete. Es muy importante decir que entre menos cuidados, más tiempo de ventilación tiene un paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente no lo aspiramos bien, el paciente se nos broncoaspiró, el paciente se infectó. ¿Por qué? Porque no llevamos unas medidas adecuadas de limpieza, de seguridad. Entonces, entre menos cuidados tengamos con nuestro paciente, más tiempo se recorre la ventilación. Entonces, es lo que queremos evitar a toda costa. ¿Y por qué se aumentaron los días de ventilación? ¿Por qué? Porque no aspiramos secreciones, porque no hubo un calentamiento de humidificación del aire que utilizamos, uso de material contaminado o limpieza deficiente, tiempo prolongado de estadía con ventilación mecánica, estrés, incomodidad, bajas defensas. Obviamente también tiene que ver con la cuestión del paciente, ¿verdad? De su evolución, de su enfermedad. Una incorrecta desinfección hospitalaria e incorrecta desinfección del personal, dando lugar al crecimiento bacteriano. Entonces, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad en ese aspecto? Bueno, mantener nuestras manos limpias, manos de ángel. Entonces, vamos a tocar al paciente, antes lávate las manos. Vas a aspirarlo, lávate las manos. Vas a tocar cualquier cosa que tenga que ver con el paciente, hay que lavarse las manos. Mantener un entorno limpio, sin polvo, procurar tener todo limpio. Y realizar nuestras actividades con conciencia. Es decir, lo hice bien, me puse los guantes, me contaminé, pero los cambié por otros, me puse otros guantes estériles. Voy a hacer el procedimiento y lo voy a hacer bien. Todo esto también tiene que ver mucho con la conciencia. Tengamos mucha conciencia. Cada día de intubación va agregando un 1% más riesgo de padecer neumonía asociada a la ventilación. Por el solo hecho de instalar un ventilador, ya tenemos un 1% cada día de tener una neumonía asociada a ventilación. Entonces, imagínense qué tan urgente debe de ser el retirada de la ventilación lo más pronto posible y evitar esta complicación. La ventilación mecánica menor de 72 horas, ahí no utilizamos el protocolo de tubo en T, es decir, poner una pieza en T con oxígeno, ¿verdad? Se retira el ventilador, se coloca oxígeno con una pieza en T y se valora pues la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, que el paciente tolere, ¿verdad? El cambio de ventilación con presión a una ventilación ya más espontánea, y se valora 1 hora, 2 horas más o menos para ya pensar en un retiro total de un tubo endotraqueal. El paciente es muy importante que no tenga fiebre, que no tenga taquicardia, que sus niveles de hemoglobina sean óptimos, ¿verdad? Y sobre todo que nos entienda, que el paciente coopere. Eso es muy, muy importante a la hora de un destete del tubo endotraqueal. ¿Cuándo hay una sincronía ventilatoria? Las causas pueden ser una programación inadecuada de los parámetros, hay que ajustarlos, ¿verdad? Para que el paciente logre sincronía con el ventilador. Hay una adecuada programación del flujo o la relación IE. El circuito está desconectado o muy largo.
una sedación mal calculada o farmacodependencia. De esto ya les platicaba. La sincronía suele suceder mucho en pacientes que por más sedación que le pongamos y todo, si el paciente ha sido farmacodependiente, batallamos mucho para llegar a un nivel óptimo de sedación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, procurar subir un poco los niveles de sedación, ¿verdad? Para mantener al paciente más en sincronía con la ventilación mecánica. Es la única, o sea, subir los parámetros y mantenerlo sedado. Si esto es imposible, pues se valora el retiro, ¿verdad? Pero primero hay que buscar. El autopic también es una de las causas de la sincronía, el cambio de la relación ventilación-perfusión, la embolia pulmonar y los cambios posturales que causan hipoxemia. Muchas veces cambiamos al paciente de posición y el paciente no lo tolera y empieza a estarse angustiado, agitado. ¿Por qué? Porque esa posición simplemente no la tolera. Entonces hay que volverlo a su posición, a la posición que tenía y procurarlo tenerlo cómodo, tranquilo. También los cambios agudos en la compliance pulmonar debido a una neumotórax, atención, al edema pulmonar, una sedación inadecuada, ansiedad y delirio, los cambios en el patrón respiratorio, la fatiga y la hiperventilación central neurogénica. También hay causas debido al paciente como relacionados a la vía aérea artificial, el CUSD está desinflado, desplazamiento del tubo, ¿verdad? O está muy adentro o está muy afuera, el aumento de la resistencia de la vía aérea, secreciones y broncoespasmo. Y si el paciente está despierto, ¿verdad? Y el paciente no se deja llevar por el ventilador, hay que explicarle, ¿verdad? ¿Por qué tiene un tubo? Mira, ¿sabes qué? Te pusimos este tubo, lo necesitabas, no podías respirar, estate tranquilo, procura respirar tranquilo, respira hondo, ¿verdad? En cuanto estés mejor te lo vamos a retirar. Explicarle al paciente también por qué no puede hablar y respirar. Hay que explicarle en la medida de lo posible. Y sobre todo aquello que usted preguntaría si está en esta situación. Imagínense despertar de repente, Dios guarde, ¿verdad? Con un tubo en la boca y agitada y pensando, ¿por qué? ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? Entonces, ponerse en el lado del paciente y explicarle el por qué está ahí, por qué tiene ese tubo y la situación en la que está, ¿verdad? Dice, la enfermera debe ser consciente de la inmensa responsabilidad que asume al atender paciente críticamente enfermo. Los ventiladores son máquinas y funcionan al igual que sus alarmas y programaciones, pero jamás reemplazan el conocimiento, la responsabilidad, la calidez humana y la experiencia profesional. O sea, pueden tener el mejor ventilador del mundo, las más altas tecnologías, casi lo más parecido a la respiración humana, pero si el personal de enfermería no realiza estas acciones que les he estado platicando, no se van a reemplazar el conocimiento, la responsabilidad, la calidez humana. El personal de enfermería es fundamental a la hora de manejo de estos pacientes críticos con ventilación mecánica. Y aquí les presento, este es el área de inhaloterapia del hospital, en donde actualmente laboro. Aquí están mis compañeros todos, mi jefa es neumólogos, todos mis compañeros, ahí se los presento. Y bueno, yo les agradezco por su valioso aporte el día a día, por su compromiso, por su amor, por su entrega, y pues muchísimas gracias por su atención a esta plática. Muchas gracias a usted, licenciada Fátima. Muy interesante la aportación y sobre todo nos quedamos con la parte que mencionaba, el cómo el trabajo de ustedes como enfermeras especializadas no es solamente la cuestión técnica, sino la atención al paciente, su seguridad y cuidado
humano. Muchas gracias. Por tiempos, pues no alcanzamos a revisar las preguntas, pero tenemos muchas felicitaciones por su tema Muchísimas también gracias. explicado. Muchas gracias. A nombre de Medical Expo y de nuestro comité le damos las gracias a usted y a todos nuestros asistentes. Damos por terminado nuestro webinario, invitándolos a seguir nuestras redes sociales y nuestra página Medical Expo, y ya se pueden registrar para esta sexta edición de Medical Expo en Guadalajara del 20 al 22 de marzo. Nos despedimos, excelente fin de semana a todos, nos vemos el siguiente viernes con más temas y a las 11:30 tendremos otro tema enfocado a fisioterapeutas. Muchas gracias por su participación, maestra Fátima, hasta luego. Gracias. En Medical Expo, la Feria Nacional de Dispositivos Médicos, queremos hacerte parte de nuestra comunidad de webinarios. Capacítate con nosotros a través del selecto programa que cada viernes traemos para ti. Estamos comprometidos con la industria de la salud. Queremos impulsar tu desarrollo profesional con los temas más relevantes y con la participación de los mejores especialistas en las diferentes áreas del sector, que nos comparten su conocimiento. Trabajamos día a día para brindarte un desarrollo constante. Síguenos y forma parte de nuestra gran comunidad.